Ok, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que tenemos un montón de gente ahí que nos está viendo. Saludamos a toda la gente de la GOCH, la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Chubut. Ya esta es la tercera conferencia que organizamos y realizamos, y le damos las gracias y el auspicio al laboratorio RAFO, que nos permite esta plataforma con la cual nos podemos comunicar y podemos estar actualizándonos. La verdad que es un placer poder continuar con estas actividades científicas, y para nosotros también muy importante como asociación, porque es una asociación que nuclea a todos los ginecólogos de la provincia de Chubut, y bueno, de esa manera estamos mucho más conectados, y además tratando de estar actualizados todos en la misma medida. Bueno, y hoy la verdad que es un gusto presentar a un gran amigo de hace muchos años, que hemos compartido muchas cosas por allá, mucho más al sur de donde estamos ahora, mucho más al sur, por allá más lejos, recorriendo casi las cárceles. La gente se preguntará qué será eso de las cárceles, cuándo estuvimos presos. No, estuvimos en Ushuaia, y bueno, ahí estuvimos haciendo una recorrida de visitas por el lado de la cárcel de Ushuaia. Así que realmente es un placer para mí cada vez que nos encontramos. La verdad que disfrutamos mucho de esta amistad, y bueno, de tantos años que nos conocemos, y además un gran profesor para todos nosotros. ¿Quién de nosotros no lo ha tenido a Manuel Nortin como profesor y consulto? Así que lo voy a presentar formalmente, más allá de esta presentación informal de amigo. Ahora la presentación es formal. El doctor Manuel Nortin es profesor de ginecología de la UBA, es jefe de división y departamento de obstetricia y ginecología del Hospital de Clínicas, y es expresidente de SAEGRE, en ese momento era cuando viajábamos, es presidente de la APEC y actual presidente de SOGIVA. Así que, bueno, creo que hay muchos más títulos, pero la verdad que ya con todo esto me parece que ya la presentación vale para saber además la gran persona que es Manuel Nortin, y que, bueno, nos va a deleitar con su presentación. Él va a hablar hoy de estados hiperandrogénicos, diagnósticos diferenciales, el síndrome de ovario poliquístico, tumores funcionales, hirsutismo periférico, y cuáles son los tratamientos, y algunos tips que nosotros necesitamos saber en la práctica diaria, en la práctica ginecológica, cuando estamos en el consultorio y nos encontramos frente a una paciente y estamos un poco ahí que no sabemos qué hacer, un síndrome de ovario poliquístico. Hemos tratado varias cosas. Así que por todo esto, bueno, a mí me gustaría ya darle la palabra a Manuel Nortin para no seguir estirando este tema, y que, bueno, Manuel nos deleite con su videoconferencia. Adelante, Manuel, la palabra es tuya. Micrófono, Manuel. Antes de poner ya la charla, buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches. La verdad que es un placer enorme. Ustedes saben que para mí, Jorge lo sabe muy bien, les agradezco además la presencia de todos, a la Asociación de Chubut por haber tenido el honor de que me hayan invitado, y aparte especialmente al doctor Jorge Aralde, Jorgito para mí, que tenemos muchos años de amistad y muchos kilómetros, Jorgito, recorridos juntos. Así que la verdad que es un placer cada vez que nos vemos. Es una persona espectacular, y además es muy generoso en la manera que me presentó. No le crean mucho, ¿eh? Así que simplemente con decir que soy su amigo, para mí es suficiente, ¿eh? Muchas gracias, y bueno, cuando quieran, empezamos. Listo, compartí pantalla nomás, Manuel. Ya puede compartir pantalla, doctor.
Esperen que la estoy abriendo. Bueno, bueno, vamos a empezar con un tema realmente para mí fascinante. Es un tema muy prevalente, los temas de los estados hiperandrogénicos. Aproximadamente un 15-16% de las mujeres lo padecen. Obviamente, como veremos más adelante, el ovario poliquístico es el más prevalente, pero por lo tanto es una consulta que, digamos, muy frecuente en el consultorio de todos los días de cualquier ginecólogo. Así que yo voy a tratar de no aburrirlos, es una charla larga, vamos a abarcar todo, así que si no estoy muy divertido me van a perdonar, pero después, bueno, vamos a tener las preguntas, ¿no es cierto?, para deleitarnos con, digamos, con los intercambios. Así que vamos a empezar a definir lo que es un estado hiperandrogénico, que se manifiesta en la mujer y es la expresión clínica del aumento de la secreción de andrógenos, de una mayor sensibilidad de los receptores periféricos o bien una combinación de ambos. Esto es como una película. A mí me gusta hablar dos cositas de la historia, porque esto es como una película. Cuando vemos solamente lo que está pasando hoy y no sabemos de dónde venimos, aunque sea mínimamente, quizá nos cueste mucho más el futuro hacia dónde vamos. Así que yo creo que es importante, ¿no es cierto?, aquel ovario grande, nacarado, que estaban los textos de anatomía patológica de Bartel y Hermann. Después las primeras resecciones cuneiformes de Volkmann, fíjense, una serie de 544 casos, con 74% de éxitos en casos de metrorragia funcionales. Después llegamos al 1935, donde estos dos señores nos pusieron en este embrollo, en algo fascinante, pero que hasta el día de hoy, después de 85 años, seguimos teniendo inmensas dudas y no ha cambiado tanto de aquel momento. Estos de la Universidad de Chicago, Tiny Leventhal en el 1935, presentan los primeros 7 casos de síndrome de ovario poliquístico. Los criterios que tenían en ese momento eran durísimos, al punto tal que diagnosticar un caso tal cual lo describieron ellos era realmente casi imposible. Eran muy pocos en el año. Me acuerdo cuando yo empezaba en el hospital, teníamos poquísimos, digamos, antes de la clasificación de 1990 que ya vamos a ver. Después, como en el hospital, el primer caso en mi hospital, en el Hospital de Clínicas, en el año 37, Ahumada presenta la primera paciente por un trastorno del ciclo de resección cuneiforme. Después, en el 57, Ahumada y Armando Mendizábal, fue mi primer jefe de la residencia, presenta una casuística bastante interesante. Y después tenemos que aparecen los inductores químicos de la ovulación. En 1959, Lunenfeld con las gonadotrofinas y Greenblatt con el citrato de clomifene. Droga que actualmente sigue siendo la primera elección para la inducción de ovulación. Y lo último para destacar es que en el año 1980 recién Burgen asocia la concentración de insulina y andrógenos en mujeres con ovario poliquístico. ¿Cuál es la prevalencia de todos estos cuadros? Bueno, la verdad que para ser tan prevalente no hay grandes estadísticas. Esto del doctor Asís, pero de la Sociedad de Exceso de Andrógenos Americana, en la cual presentan, después de una exclusión de 1281, 408 pacientes, el estudio cuenta con 873, y la prevalencia fue la siguiente, cosas que vamos a hablar hoy. Tumorio funcionante, fíjense, 0.2%. Hiperplasia renal clásica, esa no la vemos nosotros, la ven en general los pediatras, 0.6%. La hiperplasia renal no clásica o de comienzo tardía, que tanto hablamos, pero fíjense que solamente 1.6%. Y después tenemos el hirsutismo idiopático, que es el 4.7%, y el síndrome de ovario poliquístico, con el 82%. O sea que todo, prácticamente, salvo estos casos que son muy poco frecuentes, se lo lleva el síndrome del ovario poliquístico, y ahí la importancia que tiene en este síndrome. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos enfrente de una paciente que nos viene con
con síntomas o signos de estas cuestiones? Bueno, primero tenemos que establecer un diagnóstico correcto. Obviamente para eso tenemos que tener conocimientos fisiológicos y fisiopatológicos. Tenemos que evaluar la importancia de los síntomas, el hirsutismo, la acné, la seborrea, la alopecia y los trastornos asociados, que ya los vamos a ver, como la insulina resistencia, el síndrome metabólico y la patología endometrial. Tenemos que evaluar con la paciente sus intereses, sus preocupaciones, sus temores, sus dudas y objetivos. Tenemos que tener claridad en la información del tratamiento seleccionado, viendo las ventajas y desventajas, evaluar los efectos colaterales de los mismos, la duración del mismo y sus contraindicaciones. Como acá vamos a ver que vamos a utilizar muchísimos anticonceptivos hormonales en todos los cuadros, entonces tenemos que tener muy en claro las contraindicaciones como el tabaquismo, el síndrome varicoso, antecedentes de trombosis. Tenemos que insistir sobre los beneficios en todos los cuadros, siempre primero los cambios de hábito, dieta y ejercicio, eso para todos los cuadros es beneficioso. Tenemos que individualizar el esquema terapéutico más apropiado y establecer controles periódicos para evaluar la respuesta y tolerancia a los mismos, que es lo que llamamos ese periodo de ensayo y error. ¿Cuáles son los síntomas y signos que vamos a encontrarnos en estas pacientes? Bueno, el hirsutismo, el acné, la seborrea, la alopecia androgenética, trastornos menstruales, anovulación crónica y o oligoovulación, oligoanovulación y esterilidad por anovulación. Ahora, si de pronto algunos pacientes con estos síntomas hay un desarrollo y un camino muy rápido hacia síntomas de virilización, como engrosamiento de la voz, clítoromegalia, aumento de la masa muscular y síntomas de defeminización, como la atrofia mamaria y la distorsión de la figura femenina, indudablemente vamos a estar frente a una secreción autónoma de andrógenos debido a los tumores funcionantes, ya sean estos ováricos o adrenales. Estos son los dos señores Stein y Leventhal, que nos metieron en esto y todavía seguimos hablando después de 85 años y seguimos cada vez con más dudas. Yo siempre digo, un poco en chiste, que dentro de 85 años va a haber un pelado como yo hablando de lo mismo y tal vez diciendo lo mismo, porque esto es fascinante y bueno, todavía no tenemos la llave, ¿no es cierto?, para ver cuál es, digamos, lo subyacente, digamos, para que se desencadene todo lo que es este síndrome. Bueno, ¿qué características tiene el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome es un trastorno endocrino metabólico, heterogéneo en su presentación clínica, de probable origen genético influenciado por factores ambientales como la nutrición, actividad física, etc. Y el síndrome es el trastorno más frecuente de la mujer en edad reproductiva, cuya prevalencia es entre 6 y 8% y conlleva a un riesgo de infertilidad, sangrado disfuncional, carcinoma de endometrio, obesidad, diabetes tipo 2, dislipemia, hipertensión y posiblemente enfermedad cardiovascular. Con respecto a la prevalencia 6 a 8%, es más ahora, porque en realidad este 6 a 8% fue después del NIH, que vamos a ver que los criterios eran más duros. Ahora, después del consenso de Rotterdam, al incluir la ecografía, eso ya podemos detectar más pacientes por la combinación de tres características. Sería bueno tener una definición acertada del ovario poliquístico, del síndrome, pero es esencial para la investigación actual y futura. La inclusión de pacientes basada en criterios poco claros continúa afectando a la literatura científica. La dificultad y complejidad que representa la definición del síndrome implica un gran desafío para muchas organizaciones o sociedades científicas. De ahí que la definición del síndrome de ovario poliquístico continúa generando una significativa controversia. Sabemos que el síndrome, como dijimos, es un síndrome, obviamente, el ovario poliquístico, es decir, un conjunto de signos y síntomas en la que un solo evento no es diagnóstico. Esta es la dificultad de ver la etiopatogenia y la fisiopatología del síndrome. Un síndrome se puede definir por el uso histórico en la práctica médica o la literatura, que sería lo que les hablé de Stein y Leventhal,
el conocimiento de expertos o procesos de consenso, que sería lo del NIH en el año 90 y en el 2003 de Rotterdam, y el análisis estadístico de datos, ¿no es cierto?, publicados con evidencia científica. Esto en realidad, si hablamos de evidencia, ustedes saben que dentro de los 4 niveles de evidencia, los reuniones y procesos de consenso son los que menos evidencia científica tiene, y obviamente los análisis estadísticos, digamos, de datos publicados, tienen mucha más, y además es muy importante para las recomendaciones también. Existen varias alternativas entonces para el diagnóstico, ¿no es cierto?, del síndrome. Stanley Leventhal en 1935, la conferencia de expertos en NIH 1990, consenso de Rotterdam 2003, y la revisión sistemática de los trabajos de investigación de la Sociedad de Exceso de Andrógenos y Síndrome de Ovario Poliquístico, como se llama. Stanley Leventhal, esto literalmente es como está escrito y publicado, hablaban de infrecuentes periodos de amenorrea, menometrorragia ocasional, virilismo moderado a severo, algo de obesidad, esterilidad y los ovarios poliquísticos agrandados. Estos tendrían que estar todos. Encontrar una paciente con esto, esa era la dificultad, eran muy escasos los que podíamos diagnosticar, los médicos en aquella época, y yo cuando empecé mi carrera con el doctor Nicholson, que me metí mucho en este tema y me enseñó mucho, cuando empezaba mis comienzos en el Hospital de Clínicas, en su sección de fertilidad. En cuanto a los criterios del NIH del año 90, bueno, después de Stanley Leventhal se juntan, ¿no es cierto?, una serie de expertos y, bueno, consensúan que los criterios para el diagnóstico del síndrome son 2. Anovulación crónica, anovulación no oligoanovulación, anovulación, y signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo, pero previa exclusión de otras etiologías como la hiperplasia adrenal, los tumores secretores de andrógenos y el síndrome de Cushing. Por eso viene a la charla que yo les voy a hablar de todo esto, porque para el diagnóstico se necesita la exclusión de los mismos, entonces tenemos que saber algo mínimo, ¿no es cierto?, de estas patologías para hacer su exclusión y hacer el correcto diagnóstico. Estas dos, tienen que estar los 2 criterios, y esto de alguna manera, con las combinaciones que se pueden hacer, salen 6 fenotipos, que son las características de grupos de pacientes con ovario poliquístico con similares características. Son 6 grupos, pero como son 2 criterios, entonces vamos a ver en la próxima, ¿no es cierto?, qué pasa con los criterios de Rotterdam. En el 2003 se vuelven a apuntar una serie enorme de grandes, entre ellos el doctor Asís, Carmina, bueno, todos los grandes, ¿no es cierto?, que más publican en el mundo este cuadro, y consensúan, digamos, agregan, digamos, después de mucha presión por parte de los europeos o los americanos que no querían la inclusión dentro de la oligo o anovulación, ya no es anovulación pura, sino oligo o anovulación, además de la clínica o los signos bioquímicos de hiperandrogenismo, y incluyen acá entonces sí la ecografía, previa exclusión también de etiologías, como la hiperplasia, como ya dijimos anteriormente. Esto hace que al incluir un criterio más, obviamente, hay mayores posibilidades, ¿no es cierto?, de combinaciones, y de 6 fenotipos que teníamos con el anterior, pasamos a 10 fenotipos. Posteriormente, vienen los criterios diagnósticos de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, que se acuerdan que no era distinto, no era por consenso de esto. Y, digamos, ellos asumen los 3 criterios, digamos, aflojan con el tema de la inclusión de los ovarios poliquísticos, pero son los mismos, hiperandrogenemia e hiperandrogenismo, pero acá sí, no, digamos, con esto no transan. Directamente dice, si en alguno de los 3, digamos, siempre tiene que estar en los 2 para hacer un diagnóstico, el hiperandrogenismo, por ser un cuadro de hiperandrogenemia. Así que es una cosa que yo la considero bastante lógica, pero ellos no consideran, por ejemplo, como vamos a ver después, digamos, como Rotterdam, algunos casos de ovario poliquístico sin la presencia de hiperandrogenismo o hiperandrogenemia. Pero si estamos hablando de, digamos, estados hiperandrogénicos, me parece que es muy adecuado digamos, su postura.
Así que es oligoanovulación, ovarios poliquísticos son normales, ¿no es cierto? Hiperandrogenemia siempre, ¿no es cierto? Pero con estas pautas, ¿no es cierto? Al estar siempre, o sea que este criterio nunca debe de faltar, en vez de 10 fenotipos como en el anterior de Rotterdam, son 9 fenotipos. ¿Qué hacemos con una paciente? Cuando nos llega al consultorio, tenemos en el interrogatorio, es fundamental, antecedentes familiares, sobre todo padres y hermanos. Fíjense que acá hablamos de hiperplasia suprarrenal congénita, entonces no solamente los padres y los hermanos varones, también preguntarles si el hermano tiene acné, etcétera, 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 como para ir orientándonos hacia dónde vamos a llegar a la presunción. La edad de la menarca, digamos, todos estos cuadros aparecen muy cercanos a la menarca, el ovario poliquístico también. La edad de comienzo de los síntomas, son tempranos también en general. Tiempo de evolución de los síntomas. El ritmo menstrual, muy importante, porque si hablamos que generalmente son estados anovulatorios, hay muchísimos trastornos menstruales. El hecho que una paciente, que no quiere decir que no pueda tener un síndrome de ovario poliquístico, si tiene un ritmo menstrual normal, ya podremos empezar a sospechar, digamos, que no, a lo mejor no tiene un ovario poliquístico y puede tener alguna otra, digamos, causa de hiperandrogenismo. Si tuvo embarazos previos, por la misma razón, una paciente, digamos, es ovuladora, y como siempre vienen muchas veces después de muchos años, porque la madre la lleva al dermatólogo por el acné, etcétera, la seborrea, etcétera, etcétera, es importante, para no perder tiempo, averiguar qué tratamientos previos le hicieron y cuáles fueron sus resultados. ¿Qué pasa con la clínica? Bueno, esto les quiero mostrar. Fíjense lo que es esta pobre mujer. Hay una cosa que siempre decimos después, al final voy a hablar, pero la psicoterapia, estas mujeres están muy afectadas. Las pocas escalas de calidad de vida que hay, que son de adolescentes, la verdad que es terrible, hasta un aumento enorme de las ideas de suicidio. Le digo, para lo que puede afectar, digamos, a una mujer, digamos, estos síntomas. Acá vemos, bueno, la alopecia, vemos el acné, fíjense el hirsutismo, ¿Cómo vamos a evaluar el hirsutismo? Ya te lo saben, la escala de Ferriman y Galway, que son 9 zonas, ¿no es cierto?, con una puntuación de 1 a 4. Cuando ya da más de 6 u 8 el puntaje, ya podemos hablar de hirsutismo. Esta es una paciente con un acné bastante importante, pero fíjense esta paciente. Estas son las pacientes que por ahí vemos. Y yo les voy a contar, porque de cada una de estas pacientes que yo les voy a mostrar en todas las diferentes... Podría escribir un libro. Así que a mí me apasiona, porque me podría quedar un día entero hablando de esta chica. Esta chica, cuando me consulta en estas condiciones, tenía 27 años. Pobrecita, nunca había tenido un novio. Llegó con una cara de tristeza, ¿no es cierto?, por supuesto tapada. Fíjense las pústulas que tenían. Así vivió casi desde la menarca hasta los 27 años. Se perdió los años más importantes de la vida de todo sueño de cualquier mujer. Bueno, después del tratamiento, fíjense lo que es la cara de esta chica. Una felicidad, venía con aritos, la verdad que era un placer. A esta chica le cambió la vida, solamente porque nadie le había hecho el diagnóstico de esto, y la verdad que es muy triste. En cuanto al laboratorio, tenemos un arsenal bastante grande para el laboratorio. Tenemos la testosterona libre, testosterona biodisponible, la delta 4-androstenediona, el sulfato de dehidroepiandosterona, la famosa relación LH-FSH que tanto antes le damos importancia, que ahora no es para diagnóstico, la globulina transportadora de andrógenos y estrógenos, la SHBG-GLAE, y los diol-glucurónidos, que yo no los uso, pero después ya vamos a ver que son metabolitos de la dihidrotestosterona cuando hay problemas en el receptor. La 17-hidroxiprogesterona, y obviamente esta paciente, como están asociadas o muy asociadas, con un porcentaje muy alto de problemas metabólicos, la insulinemia y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Hoy en día, antes hacíamos cuando teníamos en general no era, hoy de rutina, a cualquier síndrome de ovario poliquístico, aunque tenga su glucemia normal,
hay que hacerle la prueba de tolerancia a la glucosa, sea obesa, con sobrepeso o pacientes flacas. Bueno, ¿cómo medimos la estimación de la sensibilidad a la insulina? Fíjense todo lo que tenemos. Nosotros, ¿cómo nos manejamos? Yo les cuento la experiencia nuestra. Nos manejamos con el OMA, es muy fácil, es glucemia, ¿no es cierto?, por insulina, dividido 405, y el valor normal es hasta 2 o algunos 2.5. La otra que podemos llegar a tener es el Quickie, nosotros lo usamos. Esta es muy fácil. Si yo se los voy a decir, es 1 sobre el logaritmo en base 10 de glucemia más logaritmo en base 10 de insulina, y el valor normal es entre 0,357 y 0,375. Yo les aseguro que me dicen, este tipo está loco. Yo no sé dividir con coma. Esto es con una maquinita de calcular, lo sacan en 2 minutos, y tienen el OMA, y haciendo el Quickie, que lo hacen en 1 segundo delante de la paciente, ustedes pueden, a lo mejor, detectamos más pacientes, ¿no es cierto?, con hiperinsulinemia. Y obviamente el clampe glucémico, ¿no es cierto?, es el gold standard para esta cuestión. En cuanto a las imágenes que vamos a tener, esta es una ecografía típica de un ovario poliquístico, pero esto, fíjense, es todavía más notoria, esto más viejo, pero fíjense la corona, ¿no es cierto?, la hiperplasia del astroma. Hoy en día, con los criterios nuevos, ya no es necesario que esté la distribución en corona y que haya una hiperplasia del astroma, con la nueva definición en cuanto a la ecografía. Pero yo siempre digo y pregunto, ¿cuándo ustedes han visto una paciente? Es muy raro que vean una paciente con síndrome de ovario poliquístico que no tenga esto. Entonces, a veces los médicos siempre queremos cambiar algo. Yo no lo hubiera cambiado, pero bueno, sepan que ahora hay que tener, ¿se acuerdan?, más de 10 folículos en cada menores de 9 milímetros, bueno, más de 10 centímetros cúbicos el volumen del ovario, pero en definitiva, esta es la imagen, ¿no es cierto?, que vamos a tener de un ovario poliquístico. ¿Cuáles son la prevalencia de los síntomas que vamos a ver? Y por eso salieron, de alguna manera, las distintas clasificaciones para el diagnóstico. En primer lugar, el más frecuente son los desórdenes ovulatorios y trastornos menstruales. La hiperandrogenemia. En tercer lugar, el hiperandrogenismo, hirsutismo, acné, alopecia androgenética, y el ovario poliquístico. O sea que la menos frecuente, ¿no es cierto?, es la presencia de una ecografía con la imagen que les mostré recién. Nosotros en el hospital hicimos un trabajo bastante grande de 198 pacientes para ver para evaluar los predictores para el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Este fue un trabajo de cohorte retrospectivo de 198 pacientes, y fíjense lo que encontramos. Encontramos más o menos lo que encontraban los que hicieron, digamos, estos consensos. Fíjense, en cuanto a la frecuencia, de los cuadros de frecuencia, el hiperandrogenismo en un 74%, el índice alterado, el FAI, que es el índice de andrógenos libres, en un 86.5%, oligoanovulación en el 89%, y ecografía con criterios de síndrome de ovario poliquístico el 75%. Ahora, si vemos los cuadros de asociaciones de varios parámetros, todos estos que pusimos, ¿no es cierto?, con el ovario poliquístico, vemos que cuáles son los que están más asociados. El hiperandrogenismo, la oligoanovulación, el índice de andrógenos libres, que es la hiperandrogenemia, y la ecografía transvaginal. Así que, como ven, más o menos coincidimos, ¿no es cierto?, pero queríamos ver nuestra experiencia, si realmente coincidía con lo que se decía en la literatura mundial. Hicimos, a raíz de esto, entonces comparamos con la Sociedad de Exceso de Andrógenos, que tenemos una gran relación, yo tengo una gran relación con ellos, ¿no es cierto?, y las pacientes de nuestro hospital. Y vemos, fíjense, que más o menos es todo muy similar. La disfunción menstrual y la amenorrea, el 75 y 20%, nosotros el oligoanovulación, que el 85%, el oligoamenorrea, 83%, la hiperandrogenemia, 60 o el 80%, nosotros el 67%, el hirsutismo 60%, nosotros el 65%, o sea, todos muy similares,
Lo único que había una gran diferencia, pero eso puede ser, por eso no podemos traspolar todo, porque en el norte, en Europa y Estados Unidos, a veces por ciertas cuestiones, digamos, raciales, del medio ambiente, de dietas, etcétera, etcétera, ellos reportan solamente el 15 al 25% de acné, y nosotros en 198 pacientes, 45.2%. Fíjense que hay una gran diferencia, como que nosotros tendríamos más acné en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Acné más hirsutismo, 79%. Ovarios poliquísticos en la ecografía, 75%, y nosotros con criterio de ecografía, con criterio de SOP, 73.5%. Así que estamos bastante acertados de alguna manera y bastante en consonancia con los que ellos encontraron, excepto en el acné, que tenemos acá sí una franca diferencia. Esto lo he hablado con ellos, pero bueno, no sabemos por qué. Igual 192 pacientes no son pocas pacientes tampoco. Bueno, de acá surgen los fenotipos posibles. ¿Para qué son los fenotipos? En realidad los fenotipos sirven para hacer, digamos, agrupar las pacientes de acuerdo a los síntomas, digamos, que prevalezcan en cada uno de estos grupos, ¿no es cierto? Entonces tenemos, habíamos dicho que teníamos para el NIH, ¿no es cierto?, 6 fenotipos, con Rotterdam nos daban 10 fenotipos, y acuérdense que como la Sociedad de Exceso de Andrógenos, ¿no es cierto?, no, digamos, tenía que estar el criterio de la hiperandrogenemia o el hiperandrogenismo, sí o sí, entonces tienen, digamos, 9 fenotipos por esta razón, uno menos que en Rotterdam. Bueno, haciendo todos los fenotipos, haciendo todos los cálculos de los fenotipos, vemos que el fenotipo más frecuente es el que tiene hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, anovulación crónica y ovarios poliquísticos. Es el más florido y es el 90% de los casos, ¿no es cierto?, que hay de síndrome de ovario poliquístico. En segundo lugar, son los cuadros que tienen, o las mujeres que tienen hiperandrogenismo, anovulación crónica, pero ovarios normales. Del tercer grupo, hiperandrogenemia, ciclos ovulatorios y ovarios poliquísticos. Y el cuarto grupo, que no hay hiperandrogenismo, por eso esto no entraría en la clasificación, esto no lo considerarían los americanos, solo con anovulación crónica y ovario poliquístico. Esto en realidad, ¿para qué es? Esto es para agrupar de acuerdo a las diferentes combinaciones de todos estos síntomas, pero además de alguna manera esto nos revela cuáles van a ser los riesgos, ¿no es cierto?, que van a tener en cuanto a los riesgos cardiovasculares por las alteraciones metabólicas. Entonces, cuanto más florido el caso, más riesgo, más aumento de los riesgos cardiovasculares, más síntomas metabólicos. Y así vamos disminuyendo y llegamos al último, en la cual no hay hiperandrogenismo. Entonces acá la verdad que no hay riesgo, ¿no es cierto?, no hay hiperandrogenismo o insulina resistencia. Así que bueno, esto es nomás para que lo sepan. Nosotros seguimos usando muchas veces los criterios de Rotterdam, pero bueno, estoy muy en sintonía con lo que dicen los americanos. Y a partir de esto hicimos nosotros nuestro estudio de fenotipo con esas pacientes que les mostré anteriormente, y vemos, ¿no es cierto?, que la combinación de los síntomas en las pacientes fueron exactamente iguales, ¿no es cierto?, a ese cuadro que mostré. La mayoría de las pacientes, digamos, los diferentes grados de combinación de acuerdo a que tengan o no tengan hiperandrogenismo, tengan o no tengan ovarios poliquísticos, tengan o no tengan ovulación. Bueno, todo ello nos da exactamente igual. Con esto nos ganamos un premio, el premio de Sojiva, en el 2011, pero bueno, ya no lo repetimos, porque no tiene sentido. Ahora les voy a mostrar y hicimos algo nuevo, pero esto se sigue repitiendo y bueno, no tenemos más. Entonces los fenotipos, estas fueron las conclusiones de nuestro trabajo de fenotipos. Si bien el fenotipo A completo es el más frecuente, podría plantearse que el diagnóstico con mayor facilidad, obviamente, dado que es el que presenta el cuadro más florido, tiene todo. La heterogeneidad en la forma de presentación del síndrome de ovario poliquístico plantean dos posibles alternativas. Esa fue una conclusión, bueno, que se nos ocurrió a nosotros y pensamos
que los distintos fenotipos, como grados de severidad variables de un mismo síndrome, como todos aceptamos en general, pero también pusimos una posibilidad. ¿No será también, o podría ser, que los distintos fenotipos representando entidades patológicas diferentes entre sí? Bueno, esta es una pregunta, fue algo que no se nos ocurrió, todavía no lo sabemos, porque todavía no sabemos cuál es la causa subyacente, digamos, de alguna manera que desencadena en este síndrome. Bueno, en cuanto a la asociación con aspectos metabólicos es muy alta. Acá se junta la obesidad, la insulinoresistencia, el síndrome metabólica. Estos tres, de alguna manera, que son más o menos casi un continuo, cuando digamos, se prolongan en el tiempo, realmente produce una tormenta y produce una catástrofe como una enfermedad cardiovascular importante y hasta la muerte. Esto es lo que habíamos hecho, esto es viejo, este es el año 2006, pero fíjense, esto fue lo presentamos afuera, en el exterior, con la evaluación de los índices de sensibilidad a insulina, OMA y Quickie en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos. Eran 89 pacientes con síndrome, de las cuales el 41% tenía insulinoresistencia. Nos dio muy bajo, porque con relación, todos hablamos, y todos tienen en general, hablamos del 60-65%, nosotros, bueno, fueron 89 pacientes, pero nosotros tenemos menos insulinoresistencia que lo que podemos encontrar comparándonos con el norte. Estas, de las 89, solamente 41, eso representa el 48%, más o menos, 49%. Y vimos que el 12.2% de las pacientes presentaron normopeso, que el 19.5% de las pacientes sobrepeso y el 68% obesidad. En cuanto al síndrome metabólico, que normalmente es aproximadamente un 20%, lo observamos en la población general, vemos que Herman, que vino acá a la Argentina 2 veces, yo lo invité cuando era presidente de SAEGRE, bueno, presentó esto, que fue uno de los primeros que presentó en ovario poliquístico de acuerdo al ETP3, que es el panel de expertos del NIH, ¿no es cierto? Que es la clasificación que nosotros también adherimos. Pueden usar cualquiera, pero nosotros utilizamos esa para el diagnóstico de síndrome metabólico. Y la insulina resistencia que él presenta fue el 60%. Y a nosotros, después con trabajos posteriores, nos siguió dando valores bajos, no mucho más del 50%, con respecto al 60-65% que vemos en las publicaciones del exterior. Trabajamos mucho con esto, así que yo les traje cosas como para que vean un poco cuál fue nuestra experiencia, y nos planteamos la duda. Este fue un trabajo que fue lindísimo, porque lo hicimos con el CONICET, digamos, con nuestra sección en la cual yo era jefe, antes de asumir la jefatura de división del servicio, en la cual me desligué un poquito porque ya las responsabilidades eran otras, pero nunca me fui. Pero bueno, se quedaron un grupo de colegas, de chicas jóvenes, que espectaculares. Tuvimos unos años en nuestra sección, pero muchos años en la sección, que hicimos un grupo espectacular, sensacional, de brillantes. En lo personal no pudo haber sido más lindo. Mis mejores recuerdos del hospital fue todo lo que transcurrió en esos años con estas chicas. Hoy, la sección, después que yo me fui de la división, medio se desarmó, algunos tomaron otros rumbos, yo sigo conectada con ellas, seguimos publicando, seguimos haciendo, seguimos trabajando, pero bueno, esa fue una época muy linda, y lo digo especialmente porque muchos de estos trabajos fueron hechos por estas colaboradoras, y hoy las veo, ¿no es cierto?, en los congresos, volando muy alto, y no hay nada más lindo para alguien ver a alguien que de alguna manera tuvo alguna formación con uno, cuando ya están volando más alto que yo, y yo los miro de abajo, y es una cosa realmente que me enorgullece. Bueno, acá entonces con el IBIME, que es el Instituto de Biológico de Investigaciones Clínicas, ¿no es cierto?, que es del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, y con la facultad, la doctora Rey, Estela Rey, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que empezó a venir a la sección y trabajamos
fue lindísimo, son investigadores básicos, así que uno sueña con esto. Y a ellos les encanta trabajar con los clínicos. Entonces dijimos, bueno, ese síndrome ovario poliquístico, ¿no es cierto?, el causante del aumento de los marcadores inflamatorios y el riesgo metabólico. Bueno, este fue el título del trabajo y la pregunta que nos hacíamos. ¿Y por qué fue? Porque había estudios que sugieren que en el ovario poliquístico, o sugerían, existía un estatus inflamatorio. Eso sabemos que es un estado proinflamatorio. Que el tejido adiposo es fuente de factor de necrosis tumoral, de interleuquina 6, interleuquina 1 y otras interleuquinas, y la proteína C reactiva en interleuquina 6 son predictores independientes para el desarrollo de diabetes. El objetivo de este trabajo entonces fue investigar la coexistencia de marcadores de inflamación crónica en mujeres con síndrome ovario poliquístico y su relación con alteraciones hormonales y metabólicas del síndrome. Bueno, acá vemos, en azul vemos la proteína C reactiva y en verde la interleuquina 6. Y vamos a ver qué resultados. Vamos a ver que los valores de PCR en el grupo de casos se obtuvo una media de 5.1 miligramos litro versus 0.8 miligramos en el grupo control. Fue altamente significativo. En cambio, con la interleuquina 6, para el grupo que se obtuvo, si bien como ven acá a la derecha que les estoy mostrando, van a ver el grupo de casos se obtuvo una media de 2,77 versus 2,70, que, digamos, comparado con el grupo control, que no fue significativo. Así que la PCR y la interleuquina. Ahora estamos con un proyecto trabajando en la Facultad de Medicina con otras interleuquinas, otras citoquinas, y bueno, la verdad que esto es fascinante, pero bueno, hay una relación. En el mismo trabajo correlacionamos vimos la correlación entre la PCR, la interleuquina 6, la interleuquina 1, con insulinoresistencia, obesidad y andrógenos. Y vemos, en cuanto a la PCR, con un OMA mayor de 2, ¿no es cierto?, está, digamos, aumentada, francamente aumentada, estadísticamente significativamente aumentada, ¿no es cierto?, en las pacientes con OMA mayor de 2. En las pacientes que tienen sobrepeso, no lo encontramos. En las pacientes mayores el índice de masa corporal de 30, o sea, ya con obesidad, sí encontramos un aumento de la PCR. Y en los casos que tenían el índice de andrógenos libres mayores a 4,5, que es patológico, no encontramos, digamos, obviamente que no eran muchísimas pacientes, pero bueno, esto fue una cosa que nos dio el resultado de este trabajo. Con respecto a la interleuquina 6, quizá menos, solamente donde nos dio un aumento estadísticamente significativo fue en las pacientes con un índice mayor de 30, o sea, con obesidad. Bueno, esto lo iba a sacar, esto lo iba a poner. Esto es reciente, se va a publicar en la revista de la Asociación Médica Brasilera, que es importantísima, con referato, está indexada, y nos acaban de aceptar y está en publicación. No se publicó todavía por este tema, bueno, que está viviendo el mundo. Así que, bueno, con todas estas chicas que les decía, que ya no están en el hospital, digamos, conmigo, yo tampoco, ya no estoy en otro lugar de la universidad, y bueno, también un homenaje a ellas, aprovechando, pero no podemos mostrar cosas hasta que no se publiquen. Yo creí que iba a estar ya publicado, pero no. Al día de hoy todavía no se publicó. Bueno, ¿qué tenemos para el tratamiento? Para las pacientes que no tienen deseo de fertilidad, vamos a tener que tratar varios aspectos. Los trastornos menstruales, para eso puede ser a lo mejor una metrorragia disfuncional, ¿no es cierto? Los anticonceptivos hormonales, estrógenos, progesterona, ¿se acuerdan el famoso preparado, ¿no es cierto?, para cohibir, ya sea con ampollas o, digamos, comprimidos. Hay uno solo en el mercado, pero no importa, no lo nombro. Anticonceptivos hormonales, progesterona cíclica, para el hirsutismo, acné, seborrea y alopecia. Tenemos una enorme cantidad de posibilidades terapéuticas, anticonceptivos hormonales con cicloterona, con anticonceptivos hormonales con drospirenona, con dienogest, anticonceptivos hormonales más otoantiandrógenos,
¿no es cierto? O anticonceptivos con estos antiandrógenos, ¿no es cierto? Más otro antiandrógeno como puede ser, ¿no es cierto?, la espironolactona, la flutamida y el finasteride. La combinatría, obviamente, en algunos casos puede ser beneficiosa. La insulinoresistencia, ¿no es cierto? Acuérdense de la dieta, ejercicios, insulinosensibilizadores. De la dieta, obviamente, si estamos hablando de una paciente con insulinoresistencia que es obesa. No le vamos a dar a una flaca, digamos, vamos a tener que, se va a morir de inanición. Después tenemos que tener muy en cuenta la protección endometrial. Fíjense, estas pacientes son en general anovuladoras, no hay oposición con progesterona, así que empiezan a aparecer las displasias y terminamos con carcinomas. Y obviamente la psicoterapia, por esto que les hablé, cómo les afecta negativamente a estas jóvenes pacientes. Y esto para mostrarles, yo sé que Jorge tiene un caso. Nosotros tenemos 4 pacientes. Les traje esto porque esto lo presentamos en Europa. Fueron las primeras 2, que era una paciente de 23 años y una paciente de 32 años, que, digamos, presentaron un carcinoma de endometrio a los 23 y a los 32 años. Tenemos 2 más que eran menores de 30. De las 4 pacientes, 3, digamos, habían cumplido su fertilidad. Las tratamos con tratamiento médico, con medroxiprogesterona, con Provera, y de las 3 ya 2 tuvieron un hijo, una hubo que operarla porque con los seguimientos el carcinoma no se pudo, digamos, controlar con el tratamiento médico, y bueno, esto en realidad, ¿qué es lo que quiero decirles? Es que cuando hablamos del carcinoma de endometrio siempre hablamos del carcinoma, problemas a largo plazo. Encontramos tan pronto como una chica de 22 años. Entonces, ojo, siempre la oposición del endometrio con progestágenos. Bueno, vamos ahora, salimos del ovario poliquístico, vamos a los hirsutismos periféricos idiopáticos. Esto es muy fácil. Es lo que tenemos que... El diagnóstico es un estado hiperandrogénico que tenemos que descartar, obviamente, digamos, para que no sea cuando hacemos el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Y el diagnóstico del hirsutismo idiopático las características son pacientes con un ritmo menstrual normal, con ciclos ovulatorios, con un laboratorio hormonal normal, y el tratamiento es con antiandrógenos, anticonceptivos con antiandrógenos, todo lo que dije anteriormente, más la quimiometría, es exactamente igual. Esta paciente no tiene absolutamente nada, digamos, esta paciente que es solamente tratarle los síntomas. El problema está en el receptor, seguramente por un aumento de la 5-alfa-reductasa, digamos que es el que pasa de testosterona a dihidrotestosterona, que es la testosterona, digamos, más potente, por un aumento de la actividad de la 5-alfa-reductasa, y ahí tendríamos los glucurónicos aumentados, y esa sería la causa, ¿no es cierto?, de su sintomatología. En cuanto a la patología adrenal, sabemos que tenemos que descartarla también. La podemos clasificar el hiperandrogenismo adrenal primario, que son la adrenarca precoz, el carcinoma adrenal y el adenoma adrenal virilizante. Lamentablemente, el adenoma adrenal virilizante es, afortunadamente, benigno, pero lamentablemente es muchísimo menos frecuente que el carcinoma adrenal. El carcinoma adrenal, cualquier paciente con carcinoma adrenal, lamentablemente, no tiene una expectativa de vida más allá de los 2 años, 2 años y medio. Las otras posibilidades son los hiperandrogenismos adrenales dependientes de ACTH, que es la hiperplasia adrenal congénita, la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing ectópico y el sistema de resistencia glucocorticoidea. Yo de esto no vi ninguno. Y cuando hablamos de Cushing, que en tanto apenas vemos una señora obesa, ¿no es cierto?, con alguna estría por la obesidad, pensamos en el Cushing. El Cushing es rarísimo, hasta por los centros más importantes de endocrinología general. Entonces, pensemos en las cosas más frecuentes primero, antes de pensar en lo más raro y difícil, sí tenerlo en cuenta, obviamente, y saberlo. El diagnóstico de la hiperplasia adrenal congénita de comienzo tardía, bueno, la clínica en general son pacientes de baja estatura, son pacientes jóvenes que tienen historia familiar, como dijimos cuando iniciamos,
¿cierto?, de exceso de andrógenos y altos niveles de andrógenos. ¿Cuál es el andrógeno que está elevado? Que está elevado y que hace diagnóstico es la 17-hidroxiprogesterona. Una elevación de la misma, mayor de 6 nanogramos por mililitro, virtualmente hace el diagnóstico de la hiperplasia adrenal congénita. Ahora, si hay síntomas y valores grises entre 1.5 a 2 a 6 nanogramos por mililitro, ahí hacemos la prueba de estímulo con ACTH. Si la prueba de estímulo da un valor mayor a 10, entonces hacemos diagnóstico, ¿no es cierto?, de hiperplasia adrenal congénita. Pero debemos de saber que en la medida de lo posible, hacer la biología molecular es el gold standard. Este gen que está en el cromosoma número 6. Bueno, vamos a ver ahora los tumores funcionantes. ¿Se acuerdan? Esta clasificación se la mostré anteriormente. Cuando empezamos, había puesto acá el 82%, ahora pongo acá lo que vamos a ver en los tumores. En esta clasificación, ¿no es cierto?, que de prevalencia de los síntomas de la sociedad de exceso de andrógenos, fíjense, tumores funcionantes 0.2%, hiperplasia adrenal congénita 0.6%, hiperplasia adrenal no clásica 1.6%, es rarísima, ¿eh? El hirsutismo idiopático 4.7%, ¿no es cierto?, y el SOP 8.2%, pero fíjense el 0.2%. Pero les comento que hablando con ellos, con Asís y Carmina, lo cual la verdad que tengo bastante y buenísima relación, son dos personas espectaculares, en realidad en esta clasificación que hicieron ellos, en esta tabla de prevalencias, no había ningún, era en uno de los que se excluyeron, no sé por qué motivo, pero no había ningún tumor funcionante de ovario. Fíjense la rareza que es esto. Y vamos a ver un poquito cuál es nuestra experiencia. La verdad que con orgullo creo que debemos ser el centro, y yo no, en el mundo, me invitan a hablar, en el último Mundial de Endocrinología Ginecológica me pusieron la charla de tumores, porque nadie en el mundo tiene un solo servicio, digamos, la cantidad de pacientes, ¿no es cierto?, andamos por los 17 pacientes, digamos, con tumores funcionantes del ovario o pseudotumores con función endocrina, digamos, que se asemejan a lo que es un tumor funcionante de ovario. Esta es la primera, le quiero mostrar porque esta es la primera, yo digo, historia clínica, ¿no es cierto?, de un cuadro de tumor funcionante de ovario. Esta señora, este cuadro fue pintado por un pintor, Fernando Rivera, que a pedido del virrey de Nápoles en el año 1631, vio a esta señora y le pidió que la pintara. Esta señora se llamaba Magdalena Ventura, este es su marido, Félix, fíjese la cara del pobre Félix, porque si ustedes ven la señora, estas señoras con tumores funcionantes por el exceso de andrógenos, tienen aumento de la masa muscular, tienen una actividad, una energía increíble, tienen un aspecto que hay siempre, es el aumento de la libido, eso casi se da en el 100% independientemente de la edad, es una cosa realmente impresionante, por eso el pobre Félix está un poquito agotado. Hay una foto que yo tenía en el hospital con un cuadro bastante parecido, digamos, me saqué con la jefa de residentes, porque ella tenía barba, bigote, todo, se afeitaba obviamente, pero el marido también tenía barba y me hizo acordar a la foto. Me saqué antes de operarla, entre los dos, porque le dije que tenía, la verdad que uno le tiene mucho cariño, hace una relación muy especial con estas pacientes, y la jefa de residentes perdió la foto, así que era más o menos para tener este cuadro. Así que esta para mí es la primera, pero hay cosas que les tienen que llamar la atención. Hablamos cuando les dije, los signos que habían en los tumores funcionantes era la aplasia mamaria. Y fíjense esta señora, pero allá además hay algo mucho más raro todavía, que la señora está con un bebé en sus brazos. Este era el cuarto bebé, según cuenta la historia de esta señora. Cuando tuvo su primer embarazo, ya estaba con algunos síntomas presentes. Siguió aumentando y así todo llegó hasta su cuarto hijo. Ahora, si ustedes me dicen que esto es posible, que una paciente con estas condiciones, con esos niveles de andrógenos, se puede llegar a embarazar, bueno, ahí sabemos entonces, sepamos que la medicina 2 más 2 nunca es 4. Bueno,
les muestro algunas pacientes nuestras. Es una paciente de 81 años en ese momento. Esta paciente tenía, me las conozco de memoria todas, 67 años, pero fíjense la alopecia que tenemos, el hirsutismo que tenía, hipertrofia de clítoris. Eran 2 tumores de célula de Leydig, estas 2. Esto les traje algunas nomás. Esta es muy interesante porque la cirugía de la señora más grande, la señora del norte, cuando tenía 40 años le habían hecho una operación en Salta, le habían hecho una histerectomía con una anexectomía derecha. Bueno, cuando llega al hospital, con todos los síntomas de un tumor funcionante, evidentemente, bueno, le pedimos digamos, todos los estudios hormonales, le pedimos imágenes y demás, y nos aparece en la ecografía la imagen de un tumor en el ovario que le había quedado a la señora. Le hice la laparotomía. En ese momento los primeros, no hay tantos casos, me decían por qué no le hice, pero a veces uno tiene suerte y hay que decirlo. A veces no es que es un acierto de uno, a veces tenemos que reconocer que tenemos suerte, como también alguna vez mala suerte. Pero fíjense, cuando le hago, ¿no es cierto?, me meto en la pelvis no tenía nada, el ovario no existía, el ovario no estaba. Y la paciente, yo me quería morir, yo no sabía qué hacer. Entonces empecé a palpar, digamos, la parte del anexo, digamos, anexial izquierda, y en el fondo encuentro algo medio durito. Empiezo a hacer una divulsión, yo no sabía dónde me metía, muy bien, y fíjense lo que aparece acá, el ovario. ¿Qué había pasado? Este ovario, cuando lo operaron, le hicieron la histerectomía, se lo habían dejado subperitoneal. Y esto dice, ¿por qué a veces uno tiene suerte? Porque si a lo mejor le hubiéramos hecho una laparoscopía, esta señora se hubiera muerto seguramente con este tumor y con todos los síntomas que tenía. Así que la verdad que, bueno, son casos muy raros, pero la verdad que es un caso, por eso de cada caso uno puede hablar horas. Los 2 eran tumores de célula de Leydig, que se ve así el corte. Esto es exactamente la descripción de los libros de anatomía patológica, bien rojo vinoso, ¿no es cierto? Pardo amarillento la superficie, es un tumor chico, ¿no es cierto? Estas son las células esteroideas, digamos, poligonales, estas células bien coloradas, y acá, digamos, esto, y ese es el riesgo. La señora menor, que era una artista, pintaba, que tenía 67 años, en realidad tenía una ecografía normal, así que digamos, el tratamiento era hacerle solamente la anexectomía. ¿Y qué pasó? Yo estaba con una residente que le tenía mucho cariño, todavía no estaban en condiciones de hacer histerectomías, pero lo vi tan fácil que le dije, ¿querés hacer una histerectomía? Me miró con una cara, bueno, la verdad que hizo la histerectomía y muy bien, pero fíjense la suerte que uno a veces tiene también. No fue un acierto, fue una suerte. Fíjense, el preparado tiene una hiperplasia atípica de endometrio. Así que esta señora, si no hubiera sido por eso, porque estaba ayudándome a esa residente, y yo la dejé operar cuando todavía no le correspondía, esta señora seguramente iba a llegar a un carcinoma de endometrio por la evolución de esta hiperplasia atípica. Así que son anécdotas que uno tiene y hay que decir las cosas, los aciertos y la suerte que a veces uno tiene. Fíjense la evolución de la señora esta, la que era artista, que era la foto que mostré primero. 6 meses después, cuando llegó al consultorio, esta señora estaba del hospital, ya estaba decepcionada, veía un guardapolvo blanco y la verdad que, bueno, hasta empezar a tener, digamos, alguna aproximación con ella y todo, la verdad que me llevó bastante tiempo hasta que se empezó a ablandar. Esta señora me la había mandado a alguien porque estaba en un hospital, que no voy a decir el nombre, muy prestigioso en la ciudad de Buenos Aires, y la estaban tratando en un servicio de dermatología, con todos los síntomas que tenía y digamos, el tiempo de evolución de los síntomas, con minoxidil. Cuando yo la vi, no tenía duda que era un tumor, obviamente tenía un tumor, que era como eso que les mostré anteriormente. Fíjese lo que era el hirsutismo, y fíjese, yo le decía, señora, para convencerla, esto es quirúrgico, yo la opero, y usted, dentro de 6 meses, 8 meses, va a estar hecha una leona, y yo voy a estar mucho más pelado que hoy, le digo. Bueno, así fue. Yo estuve más pelado, evidentemente, y ella, fíjense lo que fue, cómo le creció el pelo y se perdió todo su hirsutismo, ¿no es cierto?, en el lapso
de 6 meses. ¿Cómo es el laboratorio de estas pacientes? Ustedes saben que los tumores, los valores, digamos, de andrógenos empiezan a aumentar desde los 20 a los 30 años muy importantemente, y a partir de los 30 empieza a decader para llegar a la menopausia más o menos con valores que a la mitad de lo que tenían en la década de los 20 a los 30. Por eso en el laboratorio los tumores funcionantes de ovario en pacientes, digamos, premenopáusicas, una testosterona con síntomas mayor de 2 nanogramos hace virtualmente el diagnóstico. Pero en la posmenopausia, como disminuyen a mitad, una paciente como estas señoras más grandes que le mostré, ¿no es cierto?, en la posmenopausia, valores de mayores a 1 nanogramo en una posmenopáusica con síntomas, también virtualmente hace el diagnóstico. Y en cuanto a los adenomas, ya sea el adenoma adrenal, como les mostré, y el carcinoma adrenal, es, digamos, las pesquisas a través del sulfato de hidroepiandrosterona. Nosotros usamos Surrey, hay muchos, digamos, esto tampoco es matemático, pero de una paciente, digamos, con valores mayores a 7000 en la premenopausia o en la posmenopausia mayores a 4000 con sintomatología, ¿no es cierto?, digamos, prácticamente ya están en condiciones de afirmar que tiene un tumor funcionante adrenal, independientemente de sea carcinoma o adenoma, que no hay ningún elemento antes de la anatomía patológica para ver si esto es benigno o maligno. Bueno, esta es una ecografía, ¿no es cierto? Ustedes saben que el gold standard para lo que es ovario es la ecografía, obviamente. Este es el tumor, fíjense, digamos, el aumento acá de la vascularización, la neovascularización, era de la señora esta que le mostré cómo había aumentado, después cómo había mejorado su alopecia. Esto para en cambio para los tumores adrenales no sirve la ecografía. Puede ser que sirva como una cosa inicial, pero digamos, el gold standard es la tomografía axial computada y la resonancia magnética nuclear en su defecto. Este es un tumor de esos. Y esto es para mostrarle, así como le mostré en las jóvenes, ¿no es cierto? Esta es un endometrio, carcinoma de endometrio, en una paciente, ¿no es cierto?, que consultó. Esta señora era una señora del interior de la provincia de Buenos Aires. Le habían hecho un raspado en una ciudad que cuando yo fui a dar una charla y mostré esto, se acerca un ginecólogo grande que yo lo conocí y me dice: Manuel, esa señora era la paciente mía. 10 años antes tenía metrorragias, me dice, yo le hice un raspado y no tenía nada. Siguió con las metrorragias, y lo que estaba haciendo, obviamente, era, llegó a ser un hiperplásico, un endometrio hiperplásico, llegó a ser yo ya cuando la vimos nosotros, cuando la operamos, con mucha dificultad, porque era una señora muy gorda, una pelvis muy infundibiliforme, bueno, fíjense, el carcinoma de endometrio. Así que no solamente a corto plazo, a largo plazo, como en este caso, sino a corto plazo, tengan en cuenta esas chicas jóvenes que les mostré. Bueno, esto también lo había tenido porque esto nos pidieron, nos llamaron, esto es la revista Minerva italiana, también una revista muy famosa, y está también en publicación por esto de la pandemia. Se publicaron en el 2020, que era todo con respecto, digamos, a los tumores, nos pidieron de los tumores de los cordones sexuales, y bueno, la presentamos, porque la verdad que nadie tiene la cantidad que tenemos nosotros, quizá porque el hospital de clínicas es un centro de derivación y por ahí tenemos más, o tuvimos suerte, mala suerte para los pobres pacientes, pero bueno, tenemos la verdad que un número enorme en relación a lo que se ve en todo el mundo. Así que para concluir, podríamos decir que el síndrome de ovario poliquístico, que es lo importante, ¿no es cierto?, de esta charla, es un trastorno hiperandrogénico, tanto en su manifestación clínica como bioquímica, o sea, la hiperandrogenemia, que debe considerarse en la morfología de los ovarios al establecer el diagnóstico, pero requiere el uso de criterios claros y estrictos. Que hay muchas discrepancias acerca del papel de las patologías asociadas,
ninguna de las definiciones existentes de síndrome de ovario poliquístico incluye la presencia, esto es importante, incluye la presencia de obesidad, insulinoresistencia o hiperinsulinismo. Son patologías asociadas, pero no sirven para el diagnóstico, como criterios de diagnóstico del síndrome. Pero es fundamental tenerlos en cuenta para prevenir riesgos a mediano y largo plazo, como vimos anteriormente. Existe una alta concordancia entre las clasificaciones utilizadas, acuérdense, la del NIH, sobre todo la de Rotterdam y la de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, ¿no es cierto? Hasta hoy para el diagnóstico, de acuerdo a los componentes utilizados para el mismo, pero, o sea, de alguna manera, hay tanta concordancia, no importa cuál usen. Usen la de Rotterdam, la de exceso de andrógenos, no importa. Usen la que más les guste, ¿no es cierto? Porque no es fundamental a qué clasificación ajustarse si no emplear alguna de ellas, porque van a llegar a ser, obviamente, el diagnóstico. Y como una reflexión final, sería muy importante establecer una definición clara, que no podemos todavía hacerla, es una definición por exclusión, una definición clara, contemporánea, basada en la evidencia científica. Sería muy importante, dado que aún hoy la definición del síndrome de ovario poliquístico continúa generando controversias. En consecuencia, una definición unívoca sería muy beneficiosa para instaurar el tratamiento más apropiado según las necesidades y características de la paciente. Ojalá podamos lograrlo. Yo creo que esto es tan fascinante, pero yo no sé si lo vamos a lograr. Así que yo me voy a morir sin saberlo, seguro, y probablemente, como les dije, un poco en chiste, que dentro de 100 años va a haber un pelado como yo, tal vez a lo mejor diciendo lo mismo, porque desde hace 85 años todavía estamos iniciando el camino para su diagnóstico y su comprensión del síndrome. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero no se hayan dormido y aburrido mucho, pero bueno, les quería mostrar un poco todos estos estados hiperandrogénicos que para mí son fascinantes, y un poco mostrarles la experiencia personal que tenemos y que tengo, después de haber trabajado muchos años, haber empezado cuando recién empezaba mi carrera con el profesor Nicholson, ¿no es cierto?, llenándome de tierra las historias de las resecciones cuniformes, que fue un trabajo que se publicó, mi primer trabajo que se publicó en el extranjero. Yo tendría 29 años, digamos, de resección cuniforme de los ovarios, que después se dejó de usar, obviamente, por el advenimiento de los inductores químicos de la ovulación. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, vamos a las preguntas. Bueno, excelente, Manuel. La verdad que excelente la videoconferencia, muy clara, muy práctica para todos. La verdad que felicitaciones por la gran charla que nos diste. Lamentablemente tuvimos en Comodoro un momento donde hubo un apagón general, donde varios nos hemos caído del sistema, nos hemos quedado sin internet, pero bueno, cuando volvió tratamos de recuperar la situación. Así que lo que te vamos a pedir es que si tu autorización de que esta charla que está grabada por YouTube la podamos reproducir para la gente que tuvo la dificultad, que se le cayó internet y que se cayó el sistema de luz. Mucha gente, muchos sectores quedaron sin luz durante un periodo de tiempo de unos 20 o 25 minutos. Así que, bueno, vamos a tener que recuperar eso con tu, digamos, con tu autorización, ¿no? Bueno, gracias, Jorge. Por supuesto que sí. Más hasta siempre estuvo esa idea, pero en realidad, si hacemos esto porque nos gusta y estamos para difundir lo poco que sabemos, ¿no es cierto? O lo casi nada que sabemos, y la verdad que todo lo que uno pueda dar y brindar, vos ya me conocés, lo que me he recorrido varias veces la Argentina con esto, y para mí es un placer enorme, y creo que lo que me voy a llevar digamos, en el corazón, es todo lo que está, digamos, tanto que hay y todo lo que está fuera de Buenos Aires, que tengo muchísimos y verdaderos amigos en todo, ¿no es cierto?, el territorio de este país. Así que, obviamente, la charla, hagan lo que quieran, por supuesto que la podés retransmitir. Una lástima que les pasó, pero a lo mejor salieron ganando, porque a lo mejor se hubieran dormido, pero bueno. No, para nada, al contrario, porque igual de todas maneras, bueno, quien podía seguir con el celular, seguía con el celular, y entonces ahí tenemos algunas preguntas
como para poder pasártela. Una de ellas, a mí me gusta hacer esta reflexión de algo que comentaste, de una casuística que tenés con respecto a pacientes con tumores con síndrome de ovario poliquístico y que han presentado carcinoma de endometrio en pacientes jóvenes. Y muy interesante lo que presentaste con respecto al tema de que con tratamiento médico las pacientes después pudieron embarazarse. Yo tuve una paciente acá de 32 años con un carcinoma de endometrio y un síndrome de ovario poliquístico, de manera que es muy poquito lo que puedo aportar, es solamente una paciente. Pero lo que no quería preguntarte, ¿cuánto tiempo de tratamiento y qué tipo de tratamiento le hiciste, tratamiento médico, y que después la paciente se pudo embarazar? Primero que son 4 pacientes, quizás muchísimo para mí, pero la verdad que fue una sorpresa y lo tuve un poco al final, ¿no es cierto?, de todos los años que trabajando en esta área. Y sí, es sorprendente, una paciente de 23 años. Bueno, me acuerdo el nombre y apellido, tuvo un hijo, así que conozco vida y obra de ella. El tratamiento es aproximadamente, lo hacemos durante un año. Cada 3 meses le hacemos histeroscopía, ¿no es cierto?, con biopsia para ver la evolución. Y hacemos acetato de medroxiprogesterona, pero le hacemos Provera en altas dosis y le vamos haciendo, ¿no es cierto?, digamos, histeroscopía cada 3 meses. De las 3 pacientes, de las 4 pacientes, 3 anduvieron bien. 2 tuvieron hijos, la otra no sé qué fue de su vida. Y la 4ª paciente, digamos, después de 2 histeroscopías, después de la primera histeroscopía, a los 3 meses de empezar el tratamiento, ¿no es cierto?, permanecía el tumor, así que se hizo el tratamiento, digamos, para cualquier paciente con carcinoma de endometrio. Perfecto. Y bueno, justamente una de las preguntas que tenemos se relacionaba a si se realizan histeroscopías como parte del diagnóstico. Bueno, esto está contestado con lo que dijiste recién en casos de endometrios con 4 milímetros, 6 milímetros con metrorragia. Bueno, yo creo que ya lo respondiste, está indicado hacer una histeroscopía siempre de control, ¿no? Me parece que es fundamental para ver el estado de ese endometrio. Exacto. Yo les cuento algo también, porque me llama la atención. Esta señora, por ejemplo, vimos varias, no tenemos varios, pero tenemos algunos carcinomas de endometrio, sobre todo en pacientes con tumores. Pero lo que nos llamó la atención, que las pacientes que tenían carcinoma, el endometrio se veía chiquito, chiquito. Por eso fue esa paciente que le mostré, que le hice la esterectomía, porque en realidad le quería hacer un regalo a la residente, porque se merecía, porque era capaz, colaboradora, tenía condiciones, hábil, la verdad que estaba sorprendida, porque era muy fácil, y el hallazgo tenía un endometrio no llegaba a 4 milímetros, y sin embargo tenía una hiperplasia típica. Y empezamos a ver que había casos con hiperplasias, con endometrios muy chicos, en los estados hiperandrogénicos. Yo no sé cuál es el motivo, no sé si son los andrógenos, pero a lo mejor es como que se comportaría diferente cuando hay un exceso de andrógenos. También es cierto que las pacientes que han tenido carcinoma de endometrio, lo que hemos visto, sí, en general son pacientes que tienen mucho de metabólico. Generalmente tienen una insulinoresistencia muy, muy importante. Así que yo creo que la insulina mete la cola en el endometrio, como también la mete en la mama. No hay estudios de eso, nada. Es lo que uno piensa, ¿no es cierto?, por lo que ve y compara con otras cosas, y bueno, se le van ocurriendo cosas. Pero lo que vos decís es muy cierto, y en estos casos hemos visto pacientes con endometrios muy chiquitos que uno les dice fueron normales, eran endometrios normales, y sin embargo tenían carcinoma. Así que estudiar las pacientes, yo creo que nunca está de más cuando obviamente la situación lo indica. Jorge. Claro, claro. Otra pregunta que tenemos acá es el uso del drilling en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué opinas? Perfecto. Bueno, yo le mostré a la paciente con deseo de fertilidad. La paciente sin deseo de fertilidad, ustedes saben que fue en lo único, en Tesalonakis, en la isla griega, en lo único que se pusieron de acuerdo, ¿no
¿no es cierto?, los europeos con los americanos, que la verdad que no se pueden ver, vamos a decirlo francamente. No somos ni de un lado ni del otro. Y se pusieron de acuerdo en, digamos, cuál era el orden, ¿no es cierto?, que uno tiene que empezar. Digamos, el primer tratamiento de elección es el citrato de clomifene para la inducción de ovulación. Eso no hay duda, están todos de acuerdo. Y fíjense que yo le mostré en la cual había sido, digamos, había aparecido en el año 1960, todavía sigue siendo hoy la primera droga de elección para la inducción de ovulación, y fíjese cuántos años pasaron del año 60 hasta ahora. El segundo, ante el fracaso del citrato clomifeno, entonces vienen, ahí está, en segundo lugar, las gonadotrofinas, o en su defecto, el drilling. También entraría en ese segundo nivel, pero siempre y cuando haya algún otro factor en la paciente que la cual se estaría indicado, ¿no es cierto?, la realización de la laparoscopía. Hacerla solamente para el tratamiento, primero, no está. Generalmente se usa como un adyuvante de alguna manera el drilling, y en muchos casos da muy buen resultado. Y además tiene que haber, cuando uno hace un drilling en una paciente, que tenga una paciente que la verdad que tenga deseo actual de embarazo, porque si no, mantengámosle ese ovario lo más, digamos, protegido posible para su futuro. Así que hacerle entrar y ver un ovario medio grande, un poquitito agrandado, y bueno, yo creo que no se puede manejar de otra manera. Ahora, si le hacemos hacer el drilling solamente porque estamos ahí, generalmente yo lo reservaría, es bueno y funciona, pero yo lo reservaría para los casos en que, digamos, habría otro factor que estudiar, una paciente a lo mejor con sospecha además de una endometriosis o lo que fuera, y en ese caso, obviamente, si tendría deseo de fertilidad y tiene un ovario poliquístico, obviamente que sí, hacerle el drilling. Claro, y en este caso, ¿qué opinás con respecto? Sí, correcto. Y en este caso que estamos en situación de pandemia, ¿cómo plantearías este tema de, si supongamos que tenemos que hacer una cirugía, cuándo considerás que se podría llegar a hacer una cirugía? De acuerdo a distintos centros. Hay centros que no han parado, digamos, de operar y han seguido, caso Hospital Italiano, por ejemplo, con todos los protocolos como corresponde. Pero hay otros centros donde realmente se están operando solamente pacientes de urgencia. Es decir, quizás estas pacientes no entrarían dentro de este protocolo. ¿Qué opinás vos al respecto con este tema del COVID? Bueno, en cuanto a qué, puntualmente, ¿a qué intervención? Al drilling, digamos, a la cirugía ovárica en sí, porque si tenemos que ver una hiperplasia típica... Yo creo que en este momento de COVID-19, yo creo que ni aún en el italiano, que yo los conozco mucho, deben de estar autorizándolo, salvo que alguno haga una mentira piadosa y ponga en el quirófano a la paciente, porque se pueden postergar, no son urgencias, pero sí puede ser una urgencia, a lo mejor la edad de la paciente. Así que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Digamos, si es una paciente que es muy joven, etcétera, etcétera, y demás, bueno, yo creo que se puede esperar unos meses a ver qué pasa con esto. Lamentablemente yo creo que va a ser un poquitito más que unos meses, pero bueno, es buena la respuesta. No tengo la respuesta, porque, digamos, todas las instituciones están abocadas al COVID-19, se están operando solamente, como bien vos decís, las urgencias y los casos oncológicos, inclusive no cualquier caso oncológico, pero bueno, si a lo mejor habría urgencia en cuanto al deseo de la paciente y la edad de la paciente o algún otro factor que lo indicara, bueno, uno puede hacerlo, digamos, de alguna manera con una mentira piadosa para que en la institución la acepten la posibilidad de hacerle, digamos, la intervención. Claro. Y tenemos, bueno, la última pregunta que tenemos acá es que si dentro del protocolo diagnóstico se incluye el perfil tiroideo y la prolactina. Bueno, sí, sí.
Está dentro de, sí, normalmente no lo ponemos, pero sí, se pone. Es un factor de exclusión. Uno de los factores de exclusión es la prolactina y la tiroides. Y además te voy a decir más todavía. Yo se la pido siempre de rutina, pero no, ya era tan, quería hablar del hiperandrogenismo, entre comillas, y la exclusión, digamos, de alguna manera, de las otras patologías. Ya la paciente ya está bastante, uno ya se orienta bastante con los síntomas que tiene y demás, y síntomas y signos. Pero, por ejemplo, acá cabría, porque en ese está sonando un teléfono. Bueno, eh, en ese caso, no sé, ¿cómo era bien la pregunta? Perdón. Sí, el tema en el Yo me perfil. distraje con el teléfono, ¿eh? Perdón. Sí, sí, suele pasar. Que en el perfil se pedía la prolactina y se pedía la No, bueno, tiroides. la proteína. Por ejemplo, en el último grupo, esto de los fenotipos, hay un fenotipo que es el que los americanos no le dan importancia porque ellos sí o sí tienen que estar la presencia de hiperandrogenemia o de hiperandrogenismo. Los casos que no son hiperandrogénicos, que tienen la presencia de un ovario poliquístico, ¿no es cierto? Y una anovulación crónica. Pero puede ser, además, porque podemos diagnosticar otra causa. Yo siempre digo, en chiste, y eso lo repite Asís, porque me lo escuchó a mí un día, porque yo un día dije, ante la audiencia, medio riéndome, dije, bueno, ustedes saben lo que es el sigilo, en no decir nada, bueno, yo le voy a comentar que soy un ovario poliquístico, porque tengo alopecia, tengo hirsutismo, ¿no es cierto? Estoy en amenorrea, le digo yo, y la ecografía no me la voy a hacer. Entonces, dos de las tres características, yo soy un ovario poliquístico. En definitiva, pasan estas cosas, pero está muy bien. Hay que pedir prolactina y tiroides, por supuesto. Porque también tenemos que saber que la prolactina, digamos, en las amenorreas secundarias, son las anovulaciones de amenorrea secundaria, es la causa más frecuente. Así que además, digamos, esas cuestiones también cursan con acné y demás, así que es correcto. Quien me hizo la pregunta, sí, hay que pedir prolactina y perfil tiroideo. Bueno, Manuel, muchas gracias. La verdad que no cesan la cantidad de felicitaciones que tenemos en el chat, de gente de todos lados, tenemos gente de Paraguay, de todos lados, la verdad que excelente la disertación y bueno, obviamente te están retribuyendo todos los amigos que cosechaste durante tantos años, te están mandando las felicitaciones de distintos lugares del mundo. Así que realmente una felicitación y realmente, bueno, quisiéramos seguir con este tema y bueno, alguna otra charla que nos des dentro de un tiempo, dado tu gran poder de convocatoria y además de todo esto, la facilidad con que nos explicaste todo y bueno, que pudimos sacar provecho, ¿no? Bueno, la verdad, les agradezco a todos, estoy viendo acá las felicitaciones, porque yo, sinceramente, hay gente muy buena en este mundo, a pesar de todo, aunque no se crea, pero hay gente muy buena, soy un gran agradecido en todo, digamos, con todos, así que esto yo considero que es muy generosa la gente, estas felicitaciones que estoy viendo acá que están llegando. Así que a vos, Jorge, también te mando un abrazo enorme. Y por supuesto, quizás lo más lindo para mí es en todos los viajes que he hecho, digamos, fuera de la provincia de Buenos Aires. Es donde realmente disfruté más, me atendieron mejor. Tengo enormes amigos, vos sos uno de ellos, de norte a sur, de este a oeste, así que la verdad que es un placer. Así que si hay alguno escuchando, a todos saben que los quiero un montón, no tengo ningún problema en decir que los quiero mucho, y además quiero mandar un saludo especial. Hay alguien de Estados Unidos que está mirando esta charla, una médica, una doctora que empezó de alumna conmigo, una doctora brillante, ahora está en Estados Unidos, pero es una doctora brillante, me pidió que le diera el ID para escuchar la charla, está en Houston, así que Belén, se llama la doctora Belén Pérez Lana,
no puede ser más capaz, más buena persona, con una familia extraordinaria, así que aprovecho para decirle públicamente todo el agradecimiento, todo lo que hemos trabajado juntos, y la conozco después de una charla que me vino cuando era alumna, ¿no es cierto? Y me vino a consultar acerca de cuál, digamos, en cuanto a la elección de su especialidad. Y después llegó a ser ahora volando por las nubes, así que para mí es una satisfacción enorme. Pero como estaba haciendo de Estados Unidos, se los mandé, entonces dije, bueno, tenés esta audiencia de Estados Unidos, Jorgito. Bueno, en realidad me gustaría, si realmente está Belén ahora que se ha podido conectar y que no ha tenido problema de la luz con nosotros, si puede ingresar, si le pedimos a Adrián, si le puede abrir el micrófono a Belén para que pueda hablar con vos, si es posible. ¿Te parece, Manuel? Buenísimo. Vos la conocés a Belén, además. No me acuerdo qué Belén. Belén Perelana. Ah, sí, la conozco, sí. Ah, ojalá que esté conectada. No sé si está conectada, por favor que pida el ingreso. Perdón que... Ahora ya está en Houston, así que debe tener 7:30, estará en horario, qué sé yo, no sé, la verdad. Me llamó, me lo pidió, me llamó 2 veces y le mandé le mandé la ID por la contraseña por WhatsApp. Disculpen, no la encuentro para poder habilitarle el micrófono. Está bien. Quizás a lo mejor por el tema horario, claro, quizás por el tema horario. Primero que me pareció lindo de decir que de Estados Unidos también nos estaban mirando, pero además era para mí, bueno, un agradecimiento, porque la quiero un montón, la verdad, a su familia, a ella, y bueno, son estas cosas que nos deja la medicina. La medicina nos queda estas conversaciones, esos momentos, Jorgito, que vivimos por diferentes latitudes, esto no me voy a acordar, ni ustedes se van a acordar de la charla que di hoy. Lo que no nos vamos a olvidar fue la charla que dimos, digamos, por Whenever, ¿no es cierto?, a la provincia de Chubut y más los que se agregaron. Y bueno, eso es lo que queda. Lo demás no importa. Lo demás no es lo más importante de la vida, porque la verdad que se van a olvidar de la charla, pero de este momento, y además en momento de pandemia, y poderlo hacer y demás. Así que también un agradecimiento al laboratorio. Adrián, para vos, el laboratorio Rafo, por dar el apoyo a la asociación y a nosotros, a todos los médicos, a la comunidad médica, para hacer posible estos encuentros, ¿no es cierto?, que la verdad que son muy provechosos y tenemos, bueno, nos fascina esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias también a Pablo, digamos, a PM de aquí de Comodoro. Pablo también se fue. Pablo también, Pablo. Lo que pasa es que no lo vi pues se fue. Se le cortó la luz también. Bueno, le mandan a Pablo un abrazo de mi parte, y la verdad un abrazo enorme a todos, y esperemos vernos pronto y esperemos que esto termine. Ya uno no tiene más ganas de hablar con pero nosotros hoy empezamos una situación la verdad que es muy delicada acá en Buenos Aires, así que ahora esos porteños, que yo soy porteño, pero no soy porteño, entre comillas, como lo que ustedes me entienden lo que les digo, estarían todos deseando ir a cualquier lugar del país. En cambio, yo creo que en cualquier lugar del país a lo mejor me aceptarían con todo orgullo y me iría encantado de acá, digamos, en este momento. Pero ahora digamos, esos porteños que tenemos bien ganada la fama, bueno, la verdad que los están envidiando un montón, ¿no es cierto?, de lo que están pasando en todos los lugares de la Argentina y bueno, la buena gente, la verdad que es un placer. Bueno, muchas gracias Manuel. Y le decimos a todos los que están preguntando, ahí sí queda grabado, pueden ingresar por YouTube, y una vez que ingresen a YouTube, ponen Canal Fortunati con una sola T, Canal Fortunati, y ahí van a poder ver este video, lo van a poder ver completo, a pesar de que se nos haya cortado la luz. Menos mal que no se te cortó a vos, Manuel, porque si no, ahí estaríamos en un problema. Bueno, de todas maneras,
por supuesto, darle la charla a quien quiera, úsenla como les parezca, si les sirve para algo, pero la verdad que si me hubiera cortado la luz, a lo mejor no se hubieran perdido mucho. Hubieran hecho alguna cosa más divertida, pero bueno. No, siempre es un placer escucharte y bueno, sos bienvenido en cualquier punto del país, en cualquier provincia, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Así que Bueno. te agradezco mucho, le agradezco mucho a toda la gente que participó, a la gente de AGOS, de la Asociación de Ginecología de Chubut, y bueno, espero que le hayan podido sacar el provecho como le sacamos todos, así que en cualquier momentito nos volvemos a conectar. Así que, Manuel, en cualquier momento nosotros vamos a comer algún corderito por acá. Bueno, aceptado. De todas maneras, la verdad que muchas gracias a todos y que, bueno, que les vaya muy bien y que pasen esta situación espantosa lo mejor posible. Gracias. Así que, y te acepto, Jorgito, vamos a comer un corderito. Te acepto. Cómo no, cómo Espero no. que sea pronto. Espero que sea pronto. Dale, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en un próximo encuentro con, digamos, Rafo siempre que nos está apoyando. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Jorge, hasta luego. Hasta luego.